acceso al agua potable y saneamiento son derechos humanos reconocidos internacionalmente, derivados del derecho a un nivel de vida adecuado en virtud del artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976, después de que 35 estados partes lo ratificaron, es decir, lo firmaron. Vamos a hablar un poquito de la historia de los derechos del agua. Primeramente, en el segundo Foro Internacional de La Haya, en Holanda, que bueno, hasta hace algunos días me doy cuenta que la palabra o la manera de dirigirnos a Holanda de manera correcta son Países Bajos. Pero bueno, dice que fue efectuado el 22 de marzo del año 2000, se lanzó al mundo el reto de alcanzar en el año 2025 el objetivo, el derecho de la gente a tener agua suficientemente limpia y saludable. Para poder enfrentar este reto, los países necesitan una legislación, unas políticas eficientes y equitativas de derechos de agua. Pero bueno, los derechos de agua proporcionan de una manera organizada y sistemática por su distribución. Los derechos de agua permiten que una persona, negocio, comunidad u otro grupo emplee una cantidad específica de agua. Dice que las personas solo reciben derechos a emplear el agua, no son dueños de ella. Entonces, nosotros aquí en México, el artículo 27 constitucional dice que los recursos naturales, y en este caso el agua, los recursos pétreos, corresponden originalmente a la nación, pero que esos derechos o esos recursos debe de haber leyes secundarias para poder regular. En este caso, la Ley de Aguas Nacionales es la que regula el derecho al agua y la manera como debe de darse las concesiones o las asignaciones para su explotación. En este caso también en lo que son los materiales pétreos. Entonces, un poco de historia sobre los derechos del agua. El primer derecho fue el derecho ribereño, es decir, el que llegaba primero y tenía la propiedad y había fuentes de abastecimiento, ese era el dueño del agua. Y si quería, podía desviar el cauce. A raíz de eso, por ejemplo, si no recuerdo mal, en 1967 hubo una guerra por el agua, la Guerra de los 6 días, donde participó Israel, Egipto, Siria y Jordania, donde en un día Israel acabó con la Fuerza Aérea de Egipto y salió vencedor. Entonces, durante la historia hemos observado que sí ha habido conflictos por el agua, y esa fue la primera guerra, y precisamente por el agua, la Guerra de los 6 días. El otro derecho que surgió fue el derecho de la doctrina de apropiación previa, es decir, yo llego primero, yo soy el que tengo derecho a servirme y a usar el agua, si sobra, pues bueno, ya habrá para los demás. Luego aparece como este derecho de doctrina de apropiación previa ya no fue funcional, apareció el derecho de prelación, es decir, vamos a darle el uso al agua, pero es de acuerdo a la importancia. Entonces, de esa manera empezaron a distribuir lo que era el servicio de agua, o empezaron a utilizar el agua. También hubo un momento que no fue suficiente y aparece el derecho del interés público. Entonces, así es un poco, así a grandes rasgos, lo que son los derechos del agua. En México, pues existe la Ley de Aguas Nacionales, que es la que regula, y por aquí traigo los usos de la manera en cómo le dan la prioridad. Es decir, la Ley de Aguas Nacionales está basada en estos derechos, el que te había dicho, el derecho de los derechos ribereños, el derecho de la doctrina de apropiación previa, el derecho de prelación y el del interés público. Entonces, aquí en México, el primer derecho, el primer uso que tenemos es el uso doméstico y habitacional. El segundo uso es el uso agrícola. Ese es un derecho de prelación, que es lo más importante. Luego está el uso industrial, el cuarto es la generación de energía eléctrica. Hay más usos,
pero estos son los principales. El uso doméstico y habitacional, pues es nosotros para todas las actividades que hacemos en nuestras casas, desde limpiar nuestra casa, lavar los trastes, la ropa, bañarlos, o sea, regar las plantas que tenemos en el jardín, darle de comer darle de beber a nuestras mascotas, ese es el derecho doméstico y habitacional. Después, pues vamos a hacer un poquito de historia. En el año 2012 se hace una reforma a la Constitución, al artículo 4 constitucional, al párrafo 6º, en donde nos dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición, consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Pues cuando hablamos de asequibilidad, estamos hablando de que todas las personas con el salario que tiene, en este caso el salario mínimo, que está como en 207 pesos diarios, debe de alcanzar para poder ellos pagar al mes el servicio de agua potable o pagar los metros cúbicos que consume durante el mes o el bimestre, de acuerdo a la manera como se cobra lo que es el servicio de agua potable. Entonces, estamos hablando de que hoy en la actualidad más de 9 millones de personas en México no tienen acceso a agua potable o a agua entubada, y 11 millones de personas no tienen acceso a lo que es el alcantarillado, por lo tanto no se sanea el agua, no se limpia. En el caso de Zacapu, nosotros sí tenemos una planta tratadora de aguas residuales, que es un sistema de lagunas de estabilización. Por eso a veces la gente va y dice, pues es que yo no la veo que esté funcionando, porque a lo mejor se imagina o quiere ver otro sistema, escuchar ruidos, ver algún sistema de biodiscos que están sacando el agua y la están aventando dentro de la misma laguna. No, ese es un sistema de lagunas de estabilización. Cada sistema va de acuerdo a la ocupación que tiene la población en determinada ciudad, en determinado pueblo. Cuando hablamos de ocupación hablamos de la actividad económica. Por eso nosotros aquí en Zacapu, cuando se hace el proyecto, pues es un sistema de lagunas de estabilización. Hay otros sistemas como el sistema de humedales, donde se utilizan grandes extensiones de tierra, se utilizan algunas plantas y cuando el agua sale, pues ya sale bien clarita, se ve muy limpia, pero eso se utiliza cuando la cantidad de agua residual es muy poca. Estamos hablando de entre 11, 12, 15 litros de agua residual y ya al final están saliendo 9, 8 o 9. Entonces, lo que determina qué tipo de planta de aguas residuales, de tratamiento de aguas residuales, se va a instalar, pues es prácticamente la ocupación, la cuestión económica que tiene la población. Aquí es donde cabe el tema, ya no más para culminar lo que es este temita, que todos tenemos derecho al agua, pero también, pero como tal, no, el gobierno está obligado a llevárselas hasta el hogar. Ahí es donde entra el pago para llevarla, porque como tal, pues yo tengo derecho al agua gratis, pero si voy y la saco del pozo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si no es como tal gratis, ¿por qué? Porque se cobra el suministro a lo que es a llevarla hasta los hogares. Entonces hay que aclarar a la gente que muchas veces pues es que el agua es gratis y ¿por qué no la cobran? No les están cobrando el agua, lo que se está cobrando pues es el llevarla hasta sus hogares, que es el costo pues elevado de la energía que gastan las bombas, o sea, y todo el proceso de mantenimiento que llevan, el proceso de exploración, o sea, todo el proceso que lleva lo que es el conllevar lo que es el agua hasta los hogares. O sea, es una cosa muy diferente. Ahí está el derecho al agua, pues a nadie se le niega, pero si no quieres pagar tu costo, pues ve y acarrea con cubetas a lo mejor, ¿verdad? Mira, qué bueno que tocas ese tema. Generalmente a nivel República Mexicana, las oficinas recaudadoras a veces nada más recaudan hasta un 55% y un 45% de la población es población morosa. Cabe mencionar que en el caso de Zacapu, el sistema de agua potable vive y sobrevive de lo que pagan los usuarios, porque es un servicio público. Existen algunos en otros lugares, en otros municipios de la República Mexicana, en donde son semiprivados. Es decir, hay participación pública, pero también hay participación de la iniciativa privada. Y eso, pues, ahí ya hay otras circunstancias. Más estricto el más cobro. estricto. Y también existen casos en donde es completamente privado. Y ahí tú bien sabes cómo pasa con otros servicios como el cable,
no pagas el día que tienes que pagar, O internet. corte, o internet, corte. Mas, sin embargo, acá en la cuestión del servicio de agua potable son un poquito más flexibles. Es decir, ¿cuándo se te restringe el servicio? En el caso de uso doméstico, cuando tienes 3 o más meses que no has pagado el servicio de agua potable, es cuando se restringe, o en ocasiones se puede llegar a suspender completamente. Hay quien dice, es que la Constitución dice que no puedes cortar el servicio de agua potable. En la Constitución en ninguna parte dice. El derecho al agua, como tú bien lo dijiste, está ahí, pero tenemos que contribuir para que de alguna otra manera todos podamos tener ese servicio.